Siempre creí que mi marido era un hombre perfecto. Hasta que un día descubrí que, cada fin de semana, se convertía en alguien completamente distinto. Y llevaba una vida que yo nunca había imaginado. En Sevilla, en un barrio tranquilo donde las tardes se llenaban del aroma a azahar y el repicar de las campanas de la iglesia, vivía Isabel, una mujer de 35 años, profesora de literatura. Su vida parecía sacada de un anuncio. Una casa de fachada blanca con macetas de geranios, un matrimonio estable y un marido ejemplar, Javier, que trabajaba como ejecutivo en un banco del centro. Javier era de esos hombres que nunca levantaban la voz, siempre con el traje planchado y una sonrisa educada. Cada mañana salía de casa a las 8:30, y cada viernes, tras la jornada, decía tener que viajar a Cádiz para asistir a unas reuniones internas del banco. Isabel nunca dudó de sus palabras, incluso se sentía orgullosa de su marido, tan comprometido con su trabajo. En su círculo de amigas, siempre era ella quien decía: yo tengo mucha suerte. Javier no tiene secretos. Pero todo cambió una tarde de primavera, cuando Isabel, buscando una bufanda en el armario, encontró un cuaderno de tapas negras escondido en la parte superior. En la portada, escrito con tinta azul, se leía: los días que soy otro. Las primeras grietas. Al abrirlo, Isabel esperaba encontrar alguna lista de tareas o apuntes del trabajo, pero lo que leyó la dejó helada. Eran entradas de diario, escritas con una caligrafía apresurada, donde Javier narraba una vida completamente diferente. Sábado. Hoy he tocado en la plaza de la Corredera. El sonido de mi guitarra resonó entre los portales, y él me miró como si todo lo demás desapareciera. Andrés se acercó después con 2 cafés. Nos reímos de los turistas que nos miraban como si fuéramos parte del decorado. Isabel cerró el cuaderno de golpe. Andrés, un nombre que nunca había escuchado, un lugar que no conocía, y, sobre todo, un Javier que no era el suyo, sin traje, sin banco, sin su vida rutinaria. Durante varios días, Isabel intentó seguir con su rutina, pero la curiosidad y la inquietud la devoraban. Así que, un viernes, cuando Javier le dijo que debía ir a Cádiz, ella decidió seguirlo. Lo siguió discretamente en su coche, manteniendo la distancia. No tomó la carretera hacia Cádiz, sino hacia Córdoba. Aparcó en las afueras y caminó con una mochila al hombro hasta una calle estrecha del casco antiguo. Allí, para sorpresa de Isabel, Javier entró en un pequeño taller de arte, vestido con vaqueros desgastados y una camisa de lino. Desde la puerta entreabierta, Isabel lo vio sacar una guitarra y empezar a tocar mientras un grupo de jóvenes pintaba lienzos alrededor. Javier reía, improvisaba canciones, y entonces lo vio. Andrés, un hombre de unos 40, con barba de 3 días y manos manchadas de pintura, se acercó y le besó suavemente en la mejilla. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La confrontación silenciosa. Esa noche, cuando Javier volvió, ella fingió dormir. Durante varios días, no dijo nada. En lugar de eso, empezó a leer cada noche el cuaderno que había encontrado, descubriendo una vida entera que Javier había ocultado. Sus dudas sobre el trabajo en el banco, su amor por la música, y sobre todo, su relación con Andrés, que parecía tan profunda como la que ella creía tener con él. No era solo una infidelidad. Era como si su marido viviera 2 vidas, y en una de ellas, ella no existiera. Isabel se debatía entre el dolor y la fascinación. Parte de ella quería gritarle, exigir explicaciones. Otra parte quería entender cómo un hombre podía dividir su alma de esa manera. La decisión. Finalmente, una tarde, Isabel le tendió el cuaderno abierto sobre la mesa de la cocina. ¿Quién eres, Javier?, preguntó con voz firme. Él la miró, pálido, y entonces empezó a hablar. Le contó cómo, desde joven, había soñado con ser músico, pero la presión familiar lo llevó al banco. Que en Córdoba encontró un grupo que le recordaba quién era en realidad, y que Andrés era alguien que le hacía sentirse vivo, sin máscaras. Pero te quiero, Isabel, dijo con lágrimas en los ojos. Y no sé cómo juntar las 2 partes de mi vida. Isabel lo escuchó en silencio. En su interior, la rabia se mezclaba con una extraña compasión. Comprendía, aunque no perdonaba. Y supo que, pasara lo que pasara, su vida ya no volvería a ser la misma. El silencio en la cocina era tan denso que se podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared. Isabel permanecía sentada, con las manos juntas sobre la mesa, mientras Javier la observaba como si buscara en su rostro una sentencia. Ella se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Afuera, las bugambillas del patio se mecían con el viento suave de la tarde.
No sé qué me duele más, dijo al fin, si que me hayas mentido, o que haya una parte de ti que nunca me invitaste a conocer. Javier tragó saliva. Tenía miedo. Miedo de que me vieras débil, fracasado. Y miedo de que, si conocías al otro Javier, dejaras de quererme. Isabel giró la cabeza y lo miró. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora, Javier bajó la voz. Temo haberte perdido. Córdoba, la ciudad de los secretos. 2 semanas después, Isabel tomó una decisión que sorprendió incluso a ella misma. Viajó a Córdoba un sábado, sin avisar. Quería ver con sus propios ojos esa vida paralela de su marido, pero no desde la sombra, sino frente a frente. Caminó por las calles empedradas hasta llegar a la plaza de la Corredera. Allí, entre acordes de guitarra y el aroma a café recién hecho, lo vio. Javier estaba sentado en un banco, tocando una melodía melancólica. A su lado, Andrés pintaba un retrato de él. Cuando Javier levantó la vista y la vio, dejó de tocar. Andrés, confundido, se levantó y se presentó con una cortesía inesperada. Así que tú eres Isabel, dijo, con una mirada que no era de desafío, sino de respeto. Isabel no sabía si llorar o gritar, pero algo en el ambiente, tal vez el calor suave de Córdoba o el brillo sincero en los ojos de Andrés, le hizo contenerse. La conversación que lo cambia todo. Los tres se sentaron en una mesa apartada de un café cercano. Isabel habló con una serenidad que sorprendió a ambos. He venido para entender, no para perdonar todavía, y menos para aceptar algo que no puedo, pero sí para comprender por qué. Andrés la escuchó con atención. Javier no es el único que lleva 2 vidas, confesó de pronto. Yo también tengo mis fantasmas. No soy solo el pintor bohemio que él conoció. Tengo una hija en Málaga, y una vida que no encaja con esta. La revelación cayó como un jarro de agua fría. Isabel se dio cuenta de que no estaba ante una simple historia de infidelidad, sino ante un triángulo de vidas partidas, de personas que, por miedo o por deseo, habían construido mundos paralelos. Javier le tomó la mano, temblando. No te pido que aceptes nada, solo que no me odies. Isabel respiró hondo. No te odio, Javier, pero tampoco sé si puedo seguir siendo parte de una vida donde siempre hay una puerta cerrada para mí. El final abierto. Esa noche, Isabel regresó sola a Sevilla. Mientras el tren avanzaba bajo el cielo anaranjado, abrió el cuaderno de tapas negras y escribió en la última página: a veces, el amor no muere. Simplemente se transforma en algo que ya no podemos reconocer. No sabía qué decidiría al final, si quedarse y aprender a vivir con ese otro Javier, o si cerrar la puerta para siempre. Pero sí sabía que, por primera vez en años, se sentía dueño de su propio destino. En la distancia, las luces de Córdoba se apagaban como un telón que cae después de la última escena. Las verdades que nunca se dijeron. Pasaron 3 días. El silencio entre Isabel y Javier se convirtió en un muro invisible. Ella dormía en la habitación de invitados, y él apenas hablaba más allá de lo necesario. Una noche, Javier tocó la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz baja, casi avergonzada. Isabel asintió. Él entró con una caja de madera en las manos. Quiero enseñarte algo que nunca te conté, dijo, dejándola sobre la cama. Dentro había fotografías en blanco y negro, un joven Javier, con el pelo más largo, tocando la guitarra en la calle, un grupo de amigos bohemios en la playa. En una de ellas, un chico delgado con mirada intensa, abrazándolo por detrás. Se llamaba Mateo, explicó Javier. Fue mi primer amor. Teníamos 20 años y soñábamos con recorrer España tocando en plazas y bares. Pero un día, él, tragó saliva, murió en un accidente de tráfico viniendo a verme. Isabel lo miró en silencio. Nunca lo superé. Cuando conocí a Andrés, fue como si una parte de Mateo volviera a mí, y me dejé arrastrar. No porque no te quisiera, sino porque llevaba años viviendo como si me hubieran arrancado algo. Isabel sintió una punzada de compasión, pero también una certeza. Por más que lo quisiera, había partes del que nunca serían suyas. El giro final, la carta. 2 semanas después, Isabel decidió hacer limpieza en el armario donde había encontrado el cuaderno. Entre papeles viejos, halló un sobre sin abrir con su nombre, echado un año antes de su boda. Dentro, una carta escrita con tinta azul. Querida Isabel, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de decírtelo en persona. El día que te pedí matrimonio, aún no había cerrado heridas del pasado. He intentado ser el hombre que mereces, pero temo que algún día mi otro yo toque a la
la puerta. No sé si podrás perdonarme cuando llegue ese momento. Sion Potuyo, J. Isabel dejó caer la carta sobre la mesa. Javier había sabido, desde antes de casarse, que esa doble vida podría volver. Esa noche, sin decir una palabra, ella metió sus cosas en una maleta pequeña y salió de casa. Mientras el taxi se alejaba, sacó el cuaderno de tapas negras, lo abrió por la primera página y escribió: tal vez amar de verdad no sea quedarse, sino saber cuándo marcharse. En la penumbra, el cuaderno quedó abierto, como una historia que nunca se cierra del todo.